Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Vera, muchas gracias Darío por la oportunidad de poder compartir unos instantes con ustedes, algunas reflexiones y probablemente poder generar una conversación, fundamentalmente. Yo soy profesor, como dice Vera, a eso me dedico, trato de despertarme todas las mañanas con la pasión de educar, con las ganas y las oportunidades de poder transformar la realidad de mucha gente que espera que no solamente las tecnologías, sino que particularmente el proceso educativo impacte en sus vidas. Soy chileno, como es obvio, por el acento. Hoy día particularmente no quiero hablar de fútbol, es un tema sobre el cual no voy a tratar nada. Habitualmente estoy dispuesto a eso, pero hoy día no. Mal día para venir. Pero sí quiero hablar de tecnologías y de lo que nos está ocurriendo en el aula respecto a las tecnologías. Lo que les voy a pedir primero es que consideren que esto está hecho desde la perspectiva de donde yo estoy hoy día desarrollando un esfuerzo principal, que es desde la editorial Santillana, aquí me acompaña gente de la Fundación y de la editorial, en donde estamos haciendo un esfuerzo por ser capaces de proveer a docentes, a alumnos de experiencia educativa donde lo digital tenga que ver con los contenidos, con el objetivo curricular, con lo que nos interesa que ocurra en el aula para cumplir ciertos objetivos de aprendizaje. Y desde esa perspectiva estamos haciendo esfuerzos tratando de entender mejor este mundo de las tecnologías y también tratando de entender mejor dónde se está desenvolviendo hoy día el estudiante con el que nos toca interactuar. Yo les voy a pedir que, no, hay un error ahí, yo les voy a pedir que no apaguen su celular. Ni ustedes, los que están acá en la sala, ni los que puedan ver, porque si no apagan el celular, se producen varias oportunidades. Sí les voy a pedir que lo pongan en silencio, porque si reciben un llamado a la casa, por lo menos no lo atienden acá, lo pueden atender afuera, digo. Pero les voy a pedir que no lo apaguen, porque si no lo apagan, se van a producir ciertas oportunidades que para nosotros son importantes, o al menos para mí. Me van a poder controlar el tiempo, entonces van a poder saber efectivamente si es que me estoy pasando o no me estoy pasando. Nos vamos a poder sacar fotos, se pueden sacar fotos conmigo, no cobro, no hay problema. Pueden ocupar sus celulares después para reenviarla. Vamos a poder programar a lo mejor alguna conversación o agendar algo, y dependiendo además del tipo de teléfono que ustedes dispongan hoy día, si es un smartphone o un teléfono con un plan de datos, probablemente lo que más vamos a poder hacer, que va a ser más interesante, es que ustedes van a poder corroborar si es que algunas de las cosas que yo estoy diciendo se pueden confirmar, hay mayor información. Alguno de ustedes va a querer compartir, estoy seguro que algunos de los que conozco muy bien aquí en la sala van a ocupar sus habilidades dígitos manuales para poder tuitear y poder interactuar con otras personas respecto a lo que yo les propongo que conversemos. Esto me pone en pie para entrar al problema que probablemente hoy día es uno de los problemas más estructurales respecto a las tecnologías en el aula. ¿Qué es esto? La nota que está ahí, la fotografía es de un cartel, de un aviso en un colegio en Chile, en donde hay a la entrada de cada sala de clase un cartel enorme que dice: en esta sala de clase está prohibido usar celulares MP3, MP4, MP5, iPod, de distintas marcas, audífono, cualquier otro artefacto electrónico que afecte la concentración y el normal desarrollo de la clase, que es más o menos equivalente a comer o ingerir bebidas dentro del aula. De esas categorías, de ese nivel de regla, es de lo que estamos poniendo en riesgo cuando está ocurriendo. Y yo creo que este cartel expresa, yo traté de ser, está firmado por una dirección, no evité el logo del colegio, pero me toca verlo frecuentemente y probablemente ustedes también. Probablemente el mayor debate que hoy día tenemos con las tecnologías en el aula, porque la penetración de uso de teléfonos móviles por parte de los alumnos, particularmente secundaria, pero también hoy día en primaria, es tremendamente, tiene una masividad que hace que esta conversación sea parte de los reglamentos de convivencia, de la disciplina y de la estructura normativa de los colegios. ¿Qué hacemos con los teléfonos móviles en los colegios? ¿Los dejamos en los lockers? ¿Los requisamos cuando un alumno lo ocupa en el aula? El teléfono móvil hoy día es más que un dispositivo para hablar por teléfono. De hecho, lo que menos hacen estadísticamente los alumnos con sus teléfonos es hablar por teléfono. Es una herramienta de comunicación, es una herramienta de reproducción de música, es una máquina fotográfica, es una agenda, es una calculadora. ¿Vamos a dejar la calculadora fuera del aula? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Se debe prohibir el uso de los teléfonos móviles en el aula? ¿Se debe regular? Porque si lo dejamos desregulado también pareciera ser que estamos frente a una situación caótica. Si cada uno de los alumnos usa el teléfono móvil y produce distracción o produce el mismo impacto que tiene que alguien empiece a ingerir alimentos o bebidas dentro del aula, se produce una disrupción del proceso pedagógico.
Este es el tipo de preguntas que se hacen, yo creo que los docentes de hoy día, que intentan abrir ventanas y ofrecer nuevas oportunidades. Cuando en el aula decidimos que las tecnologías nos permiten abrir nuevas oportunidades y nuevas visiones, son el tipo de preguntas que se nos generan, porque básicamente lo que se nos produce de fondo es una brecha entre lo que son los educadores del siglo XX, y no quiero ser grosero con nadie de ustedes en la sala, pero tengo la impresión de que la mayor parte de los que estamos aquí en la sala, salvo algunas honrosas excepciones, nacimos, nos formamos, nos creamos y nos desarrollamos profesionalmente en el siglo XX. Los estudiantes que este año egresen de secundaria van a ser la segunda generación, después de los que entraron en el año 2000, que egresan después de 12 años en el siglo XXI. Son estudiantes del siglo XXI y conviven con docentes que nos hemos formado culturalmente en otros paradigmas, en otras características. Por eso la brecha hoy día es más agresiva que las brechas que tradicionalmente, generacionalmente hemos tenido. La brecha tiene más que ver con realidades como esta, en que la disputa tiene que ver con ciertos dominios que nos son súper ajenos. Ahí la imagen es un alumno disputándole la autoridad al profesor porque el profesor tiene menos seguidores en Twitter que él. ¿Qué entiende él? O sea, ¿qué entiende mi docente que no es capaz de gestionar bien sus teléfonos móviles, que no es capaz de asignarle un tono a un contacto particular, o de gestionar su agenda en la nube para sincronizarla, para que cuando se le pierda el celular o se lo roben o se extravíen o quieran actualizarlo, no tenga que volver a digitar todos sus contactos? Si mi profesor no sabe hacer eso, que es un dominio básico del mundo moderno, ¿por qué voy a reconocer cierta autoridad en él? Y viceversa. Si es que yo entiendo que en los alumnos que tengo en el aula los dominios digitales superan ciertas funcionalidades o ciertas destrezas, me genera cierto hándicap o cierta desnivelación respecto a lo que los alumnos pueden desarrollar. ¿Por qué se produce esto? Por razones obvias, porque las brechas generacionales han existido siempre, pero porque hoy día estas brechas están acompañadas de elementos más estructurales. Este es uno de ellos, importante. Nuestros alumnos no tienen la menor idea cómo se relacionan estos dos objetos. Y yo sé que ustedes son muy jóvenes, entonces se los voy a explicar para evitar, y me imagino que no he cometido ningún error de localización y que esto es más trascendental y probablemente más transversal en nuestras culturas que en nuestros países. Pero hubo una época fantástica en la que a mi generación, por lo menos, nos logramos liberar de la radio y insertábamos en unos tocacassette, en unos Walkman, toda la música que queríamos con con cassettes de dudosa reputación original, pero cassettes que insertados en nuestro tocacassette nos permitía viajar con nuestra música donde quisiéramos. Pero había un problema fundamental, que los tocacintas no tenían baterías recargables y que las baterías en sí mismas no eran recargables y que eran muy caras y eran difíciles de gestionar. Por lo tanto, había que optimizar el uso de la batería, y una de las formas de optimizarla era evitar que en la misma tocacassette se rebobinara el disco. Entonces ahí entra el lápiz, que tiene que ser este lápiz particular, de esta marca, con la cual no tenemos ninguna alianza estratégica, creo. Pero su forma hexagonal permitía que el encaje fuera perfecto en los cabezales del cassette, y si uno hacía un gesto rítmico con cierta oscilación, lograba rebobinar el cassette para darlo vuelta. Yo he hecho el ejercicio en algunos colegios de entregarle un cassette a un alumno de quinto o sexto grado y lo miran así como una pieza de una antigüedad, una cosa así media antropológica, como quien estuviera examinando una pieza de la edad antigua. Pero no solamente porque no entienden el dispositivo y no lo usan, sino porque hay distancias más culturales que impiden entender esta relación entre ambos objetos. Porque nuestros alumnos del siglo XXI no rebobinan, no retroceden el cassette, no cambian de tracks. Nuestros alumnos navegan, gestionan e interactúan con la información de una forma muy distinta como lo hacíamos nosotros. Nosotros somos del índice, nosotros somos de la estructura lineal de los capítulos de las unidades, que no tiene nada que ver con la estructura como hoy día un estudiante del siglo XXI busca información en Wikipedia o busca información en la Internet. Es otra estructura de navegación, es otra forma de acceder al contenido, de enriquecerlo, de interactuar con él, de construirlo, de resignificarlo. La lógica del cassette, de que me venden un disco completo y que por tanto para llegar a la pista número 5 tengo que pasar por cierta ordinalidad y cardinalidad, es una lógica analógica, que es muy distinto, y por tanto la comprensión con estos artefactos no solamente respecto a su
a su innovación cultural, sino que es más estructural que esa. Tiene que ver con que nuestros estudiantes nunca van a tener la experiencia que tuve yo de ver a mi padre llegando con 12 tomos de la enciclopedia a mi casa porque consideraba, y endeudado por 48 meses, algo así, tenía más meses que tomos, cómo se endeudó, porque ahí estaba el conocimiento del mundo. Y eso estaba en un lugar especial de la sala principal de mi hogar, donde no se tocaba, porque acceder al conocimiento del mundo había que limpiarse las manos, casi tenía guantes quirúrgicos para poder interactuar con ese conocimiento sagrado, pero que no se actualiza, que quedó obsoleto cuando se transformaron los mapas, cuando cambió la historia, cuando perdimos un planeta en el sistema solar y se generaron otras categorías, o cuando las teorías de los sistemas, en fin, cuando la dinámica propia del contenido y del conocimiento se ha ido actualizando. Hoy día a nadie se le ocurriría, a no ser que sea por un elemento más romántico, comprar una enciclopedia para su hijo en el hogar. Acá hay mucha historia. La Wikipedia en sí mismo es un fenómeno que trasciende no solamente el tema del acceso al conocimiento enciclopédico, sino que desde cómo se construye, cómo se valida, etc. Nuestros alumnos nunca van a tener la experiencia de tener que postular para que te asignen una línea telefónica a tu casa. De hecho, es extraño que la línea telefónica llegue a unos puntos en el plano cartesiano identificado, porque no eran móviles. Yo no sé, yo nunca supuse en mi infancia que íbamos a llegar al nivel de telefonía móvil porque no entendía cómo uno podía andar con la calle por un cable tan largo, porque cómo te va a desplazar. Pero hoy día el teléfono es personal, tiene otra estructura, ¿no? Nuestros estudiantes no conocen un mundo donde cada uno de sus ciudadanos, o la mayor parte de ellos, no tenga acceso a un dispositivo con el cual pueda comunicarse en cualquier momento, prácticamente en cualquier lugar. Y mientras más compleja la tecnología, más lo es. Es otra interacción respecto al proceso. Entonces, lo que para nosotros respecto a la telefonía móvil en el aula es un disruptor, para nuestro alumno es el estándar. Cuando nosotros pedimos en la sala de clase que dejen sus celulares afuera, estamos haciendo alusión probablemente a una cultura, una estructura en que esto es prescindible, en que esto es complementario, en que esto es opcional. No en la lógica de que es parte de con lo que vivimos y con lo que gestionamos habitualmente. Nuestros alumnos viven experiencias audiovisuales de otras características, de otra intensidad. Somos probablemente los más adultos, los educadores del siglo XX, que estamos acostumbrados a una programación unidireccional en que las noticias principales se dan a cierta hora porque alguien dijo que a esa hora tenían que darse y no cuando necesitemos darla, y nos instalamos frente al televisor a ver la hora 20 de noticias, independientemente que la mayor parte de ellas no nos interese. La gestión del acceso audiovisual hoy día, por la generación del siglo XXI, es a demanda, es contra lo que yo quiero o contra lo que la comunidad me sugiere que debo querer o que es más favoriteable, si es que el verbo existe. Pero más de la interactividad, también tiene que ver con la densidad de los contenidos. Los educadores del siglo XX, cuando éramos jóvenes y adolescentes, veíamos en la televisión en series de estas categorías, de estas características particulares, en que este personaje, un detective bonachón, con métodos muy particulares de investigación y que hoy día estarían absolutamente objetados en cualquier constitución que se precie de tal, en cualquier Estado de Derecho que sea respetable, no serían base para ningún proceso judicial, pero este era el tipo de personaje que no tiene nada que ver con esta experiencia de televisión y de investigación científica para resolver casos policiales. La densidad que hay en la misma cantidad de minutos ciertamente es muy distinta. O la imagen de la familia de la cual nos reíamos o con las cuales ironizábamos nuestras estructuras familiares y nuestros roles paternos, maternos, no tienen nada que ver con esta familia. Nada que ver respecto a la posición crítica e irónica con la que hoy día las nuevas generaciones revisan e identifican los roles y las estructuras familiares que nos rigen. Nuestros alumnos no navegan en la red, viven en ellas. Ese es su ambiente. Somos nosotros, los educadores del siglo XX, los que nos conectamos, los que entramos y los que nos desconectamos. Para las nuevas generaciones que intensamente viven el mundo digital, lo que no es digital prácticamente no existe. O no es relevante, porque si fuera relevante estaría en la red. Lo que no se puede encontrar en Google, lo que no se puede postear en Facebook, lo que no se puede encontrar en YouTube, probablemente en términos de conocimiento o de calidad no tenga significancia. Y eso significa entonces que la navegación y la experiencia de vivir en red es una experiencia de ambiente, no de opción, en el que yo entro y que yo salgo.
A mí particularmente lo siguiente es uno de los temas que me parece más interesantes desde la perspectiva educacional, que es el impacto de los videojuegos en las nuevas generaciones. Todos jugamos, y algunos en mi caso particular seguimos jugando a pesar de que todo identifica que ya no debiera seguir jugando, en fin, pero es una historia personal que podemos hablar después. Pero las experiencias recreativas de las nuevas generaciones tienen una intensidad y tienen una complejidad que se dista mucho probablemente a los juegos con los que nosotros vivimos los educadores que nacimos en el siglo XX. Porque implican desarrollo de complejas habilidades que tradicionalmente ofrecen alta resistencia en el desempeño escolar. Una queja permanente que me toca escuchar de educadores tiene que ver con la motivación con que hoy día los estudiantes, especialmente los adolescentes, se enfrentan a la tarea escolar. Que parece que nada les motivara. Parece que todo fuera muy fome, muy aburrido, de muy poco incentivo en términos de esfuerzo. Y lo que el estudiante busca es el menor esfuerzo posible. Como decía una profesora de lenguaje el otro día, si les doy 10 páginas de lectura me demandan. Porque ya el proceso de lectura parece ser un esfuerzo, pero esos mismos estudiantes que se resisten a cualquier esfuerzo, puestos en una situación de videojuego, son capaces de gastar e invertir la energía que sea necesaria para resolver la siguiente etapa, para darse vuelta al videojuego, mientras el videogame sea más complejo, más difícil, ofrezca más resistencia y por lo tanto tenga una alta tasa en la que el alumno o el joven va a tener que echar a perder o va a tener tasas importantes de frustración, pero son esas mismas tasas las que generan probablemente lo adictivo y lo interesante que puede ser el videojuego. Yo creo que aquí hay un ámbito en el cual tenemos que aprender. No estoy proponiendo que entonces transformemos nuestras salas de juego en unas zonas de video, unas game zones, en donde transformamos toda nuestra actividad pedagógica en juegos, pero hay algo que tiene que ver con la experiencia de aprendizaje, que está en lo lúdico, que está en la complejidad del videojuego, que me parece relevante. Sobre esto, probablemente algunos de los que están aquí en la sala pueden tener más información que los que yo poseo, pero algunos indicios que están saliendo, como hay una infografía muy simple, pero en algunos estudios probablemente todavía muy primarios, indican que podría haber cierta correlación entre la actividad de videojuego y al menos el desarrollo de ciertas habilidades que hoy día están más cercanas a la habilidad del siglo XXI, las habilidades blandas, que a las habilidades más específicas o técnicas, como son la resolución de problemas, la comunicación, la colaboración o la habilidad de negociación. La verdad es que cuando yo juego un juego de estrategia, me tengo que enfrentar a problemas que me implican resolver situaciones complejas, que me implican desarrollar taxonomía superior en términos de desarrollo de inteligencia para resolver elementos que son multivariados. A nadie le va a ir bien en SimCity, o en Civilization, o en Age of Empires, o en World of Warcraft, si no es capaz de minar sistémicamente el ambiente sobre el cual quiere interactuar y sobre el cual quiere manipular. Por lo tanto, el desarrollo de pensamientos mucho más complejos es algo que ocurre sí o sí en los videojuegos, sobre lo cual no hay metacognición. Lo que quiero decir no es que nuestros estudiantes que están siendo gamers asiduos y que gastan una parte importante de su tiempo en jugar, tengan conciencia de las habilidades que están desarrollando o que las pueden explicitar, pero están aprendiendo. Y probablemente aquí hay una brecha que nos resulta importante. Nuestros estudiantes del siglo XXI están construyendo su identidad y su cultura con nuevas reglas que en algún momento probablemente vamos a ponerlas por escrito, vamos a teorizar y las vamos a incorporar a los currículums de formación de los educadores, de los psicólogos, pero que hoy día están emergiendo. Donde hay cosas que no son tan nuevas. La construcción de la identidad, que es una construcción permanente en el ser humano, pero de alta intensidad en la adolescencia, hoy día se sigue resolviendo como siempre se resolvió, a través de las opiniones y de cómo voy construyendo una reputación. Lo que yo veo que los otros piensan de mí va definiendo quién soy yo o cómo yo me autodefino. Lo que pasa es que la reputación en este mundo digital juega con unas reglas que son mucho más complejas. Y la reputación está asociada a cuántos amigos tengo en Facebook, a cuántos me ponen me gusta en un posteo, a cuánta influencia tengo en una determinada red, o cuán líder soy en un videojuego y en cuánto me manejo respecto a la influencia que tengo en el clan que construye el videojuego. Hay nuevas reglas de construcción de identidad, especialmente en la formación del adolescente, que probablemente tampoco estamos entendiendo o aún no logramos entender muy bien. Para sintetizar esta parte, lo que me parece y lo que quiero proponer como hipótesis es que nuestros alumnos están ciertamente viviendo un mundo muy enriquecido, muy diverso
que implica nuevas formas de aprender, que son los aprendices del nuevo milenio, como lo define alguna literatura, y que tienen ciertas características que ciertamente, en mi opinión, nos desafían sobre lo que podemos o no podemos resolver en el aula, porque se produce una brecha básicamente entre lo que están experimentando dentro y lo que están experimentando fuera. Pero a mí hay un tópico que particularmente, desde una visión absolutamente de educador, me preocupa, que estas nuevas experiencias diversas, enriquecidas, fascinantes, dinámicas, multimediales, con convergencia, con transmediática respecto a los distintos dispositivos que te permiten conectarte, en fin, que de tu teléfono puedes comunicarte con tu consola, que genera un mundo que para la nueva generación es un ambiente natural y que a nosotros nos fascina respecto a su despliegue de habilidades, es un mundo en que fundamentalmente lo están viviendo solos y solas. Todo indica que la fuerte brecha cultural y generacional, el desconocimiento que tenemos los adultos y los educadores de lo que está ocurriendo ahí, genera unas zonas de aislamiento que, en mi opinión, no son buenas. No son buenas que nuestros hijos y nuestros estudiantes construyan su identidad y su reputación solos en el mundo analógico. Menos bueno es que lo hagan en el mundo digital. Con esa soledad me refiero a cosas tan concretas como esto que algunos de ustedes conocerán, de un estudio de la Fundación Telefónica hace un par de años atrás, la generación interactiva, ante la pregunta, en la mayoría de las veces que utilizas Internet, ¿sueles estar? La mitad de los niños dice que estar solo. Me llama la atención lo fuera de norma que aparece además el dato en el caso de la Argentina. Y cuando la pregunta tiene que ver, o es solo, o es con pares, con amigos, con hermanos. Y cuando hay presencia de adultos, la presencia ciertamente es de números menores, que en el caso de los profesores supera levemente el 10%, de la experiencia que indican los alumnos de con quién te acompañas cuando tienen esta experiencia de uso, particularmente en Internet. El número baja mucho más si es que la pregunta a ti se relaciona a los videojuegos o a otras actividades, dispositivos más individuales como el celular o las consolas portátiles. Cuando los alumnos le preguntas en esta misma fuente, en esta misma encuesta, cuando hay presencia de adultos, ¿qué haces con los adultos? Normalmente la presencia de adultos es una presencia controladora. Mi papá va y ve lo que estoy haciendo en la pantalla. Me pregunta con quién estoy chateando. Que no es la presencia de compañía, no es la presencia de contención, no es la presencia de mediación, es la presencia de, más bien casi policial, de poder resguardar que a mi hijo no le va a pasar nada o que mis alumnos saben los elementos inseguros que hay cuando navegan en la red si no tienen resguardo de su identidad y sus datos personales. Yo creo que esto que es un tema que es paradójico. O sea, hoy día, como nunca, tenemos recursos para la educación, como nunca tenemos acceso a información, sin embargo, se nos produce una situación que en mi opinión, es grave, no solamente en el hogar. En el aula pareciera ser que también ocurre algo similar, o en el mundo escolar. Yo tengo la impresión de que nuestros estudiantes no están viviendo particularmente ni experimentando nuevas formas de aprender en el aula, porque seguimos preguntando cosas como esta, en la búsqueda de los catetos y la hipotenusa. Y entonces los alumnos van a seguir respondiendo cuando tú le preguntes ¿dónde está X? Que aquí está X. Porque en la medida en que no estamos aprovechando la experiencia de experimentación, las posibilidades de ambientes mucho más lúdicos, donde el proyecto de búsqueda y de investigación era interesante, en la medida que la experiencia de la didáctica del aula sigue siendo una experiencia analógica, en el que yo te pregunto algo que tú tienes que repetir en un papel, que tienes que memorizar, que tienes que casi copiar y pegar, lo que estamos haciendo es perder esas oportunidades o esas nuevas experiencias de aprendizaje que los alumnos están viviendo fuera del aula. Lo documento un poco más con alguna fuente de un estudio del 2009 de la OECD sobre los aprendices del nuevo milenio. Pregunta a los estudiantes, ¿cuáles son las principales actividades que tú realizas en el aula? La mayor parte de ellos indican que lo que hacen es tomar nota, escuchar al docente o trabajar en otros tipos de actividades. Me pasé un poco rápido. Tomar nota, 52%, 33% escuchar al docente y otras un 15%. Esto es, en términos de la percepción de los estudiantes, no lo que declaran los profesores, sino que encuestado a un grupo de estudiantes de países más desarrollados del planeta, ante la pregunta, ¿qué es lo que más hace en términos de didáctica dentro del aula? Esto es lo que representa. Tomar nota
no es la experiencia de la que estamos hablando de los estudiantes del siglo XXI fuera del aula. No, por muy buenas notas que sean o por muy buena fuente que sea, aunque sea de un buen texto escolar, para decirlo en concreto, sino que es una expresión distinta, porque cuando la pregunta a la misma muestra es ¿cuáles son las principales formas que tú prefieres emplear para aprender?, lo que aparece obviamente es lo inverso, en que la gran mayoría preferiría trabajar en grupo, hacer cosas prácticas un 31% y el otro segmento. No aparece la tecnología. No es que los alumnos digan, nosotros queremos aprender con computadora, usar más proyector, que los profesores usen más PowerPoint, que ocupen e-learning, que hagan su plataforma de Moodle. No es eso. Porque la tecnología para nosotros es una mediación. Para los estudiantes es su ambiente natural. Es obvio que tiene que ser con lo que importa es, en este cuestionamiento, es la didáctica. Porque cuando yo aprendo en los videojuegos, hago cosas concretas. Tengo respuestas inmediatas. Yo sé que logré un nivel determinado, por lo tanto aprendí cierto estándar en la medida en que pasé al siguiente nivel o resolví un objetivo. No tengo que esperar 15 días que mi profesor me evalúe y mande la nota. No pierdo el ramo, no pierdo el año, sino que tiene más que ver con elementos mucho más simbólicos o elementos incluso, si ustedes quieren, más egocéntricos. Yo no aprendo Excel. Lo que yo aprendo es a resolver una fórmula o insertar una fórmula en una tabla. No hago un curso de Excel. Hago algo que me permite resolver algo concreto, que es aplicar una fórmula. Y lo voy a aprender como quiera aprenderlo, como me parezca más cómodo, copiándolo y pegándolo a otra fórmula, yendo a un video de YouTube que me muestra paso a paso cómo insertar la fórmula, copiándola de otra celda, siguiendo el menú de ayuda del software, con la estructura y la flexibilidad que a mí me parezca conveniente. Por lo tanto, esta dicotomía es la que a mí me parece seria respecto a que generamos en nuestros modelos didácticos una muralla importante entre lo que hacemos en el aula y lo que ocurre fuera de la experiencia, fuera de ella, fuera de esa aula. La pregunta casi obvia es bueno, ¿cómo educadores que somos del siglo XXI, que no nacimos en la era digital, que tenemos ciertas brechas culturales respecto de la estructura, que seguimos prefiriendo el índice, que nos sigue gustando un buen texto, que creemos que hay ciertas estructuras y ciertas formas de trabajar que son tradicionales y eficientes, vamos a acompañar esta experiencia en el mundo digital de los estudiantes, entendiendo esto como un desafío que no es negociable, en la medida en que nuestros estudiantes viven en ese mundo. La respuesta es que es más o menos obvia, tiene que ver con que hay ciertas demandas de innovación que no podemos saltar. El punto es que cuando hablamos de innovación no estamos hablando de recetas, porque me temo que respecto a la innovación no hay receta infalible. O sea, si la innovación pudiera venir en estos frasquitos de pastilla, yo creo que nosotros en la editorial ya lo tendríamos canalizando. No, claro, sería muy simple. Tómate este Innovator de 10 miligramos cada 8 horas y vas a ser un profesor que va a encarnar nuevos modelos de aprendizaje y va a encontrar contextos. No es tan simple. Atreverse a acompañar las experiencias de aprendizaje que están viviendo los alumnos del siglo XXI tiene un grado de osadía, de incerteza, que no podemos controlar como quisiéramos controlarlo con una prescripción médica. No estamos seguros que todo lo que vayamos a hacer nos va a resultar. Yo prefiero definir que al menos en este nivel, esta experiencia de innovación se parece más a este dibujo de Liniers. Porque para innovar hay que poner mucha energía al comienzo, hay que correr un poco más, hay que saltar un poco más y ver qué pasa. Me parece que hoy día la innovación, si tiene que ver con cómo acompañamos el mundo fascinante, pero tremendamente desafiante desde el punto de vista pedagógico que están viviendo nuestros estudiantes del siglo XXI, tiene más que ver con un diseño que se parece a esta imagen o este dibujo de Liniers. Porque si quisiéramos hacer un análisis más científico de las experiencias que hay dentro de los profesores que logran establecer innovaciones, y hay varios de ustedes que les ha tocado participar en eventos y en experiencias de seguimiento, yo creo que la radiografía, que si pudiéramos hacer un estudio cardíaco del estado del principal órgano de nuestros profesores innovadores, la radiografía que nos saldría sería más parecido a esto. Porque los fracasos son parte de la experiencia de la innovación.
El innovador es justamente aquel que no hace lo que está regulado que sea. Se sale de norma, se sale de estructura, se sale del currículum, se sale de los planes y programas, se sale de los barcos curriculares para definir otras acciones osadas, no todas las cuales son exitosas. Y cuando son exitosas, se premian, se estimulan, se llevan a los podiums, se entregan incentivos. Pero cada vez que uno recorre la historia de esos profesores que se atrevieron a innovar, normalmente hay unas cuantas etapas que han dejado algunas marcas con las cuales ellos han logrado sobrevivir y ser profesores innovadores. Por eso creo que en esta, tratando de buscar respuestas, lo que hay aquí particularmente es que quizás parte importante de la innovación, en este caso en particular, lo debiera ser asumir que la innovación no es para los estudiantes, es con los estudiantes. Y que en este mundo digital, donde ellos tienen cierta aproximación más eficiente a la funcionalidad y a comprender esta cultura, el principal recurso que tenemos para innovar se llaman estudiantes. No se llama hardware, no se llama dispositivo, no se llama ancho de banda, no se llama portales educativos ni contenido de objetos de aprendizaje. Se llama capacidades que están en el interior del aula. Y yo al menos lo grafico así, que tiene que ver con el título de la presentación. Lo grafico con que estamos irremediablemente, desde la perspectiva educativa, demandados a vivir en un territorio que no nos es natural. En este territorio, en este mapa, en este plano digital, los que lo conocen, los que lo navegan, los que lo entienden y que lo manipulan, se llaman, semánticamente podemos discutir si existe o no, pero está instalado el concepto de los que no se sientan representados con las nativas digitales, que son unos seres particulares que básicamente se diferencian en que tienen la propiedad de haber nacido y no haber tenido que hacer cursos de Office como algunos de los que estamos aquí en la sala. Y que mientras nosotros seguimos preocupados por leer el manual de instrucciones del dispositivo que nos compramos, ellos ya lo tienen configurado y si a mí me llega un chiste, lo imprimo para llevarlo a la casa, ellos se lo reenvían por correo, en fin, tiene una serie de características que no hace diferente. Desde la perspectiva de lo que me interesa, que es de la perspectiva educativa, son seres que parecieran ser que tienen ciertos aspectos que nos maravillan o que nos sorprenden, que pueden hacer más de una cosa a la vez, que entran y salen de una ventana y que cuando generan sus experiencias escolares están con el MP3 prendido, están viendo televisión al mismo tiempo que están en Facebook y escribiendo un reporte o un informe en el procesador de texto. Viven conectados, buscan resultados inmediatos, aprenden por ensayo y error, tienen características en que prefieren aprender en ambientes flexibles que estructurados, importa que el aprendizaje sea pertinente, significativo, etc. Que en el comportamiento de su aprendizaje diseñan otras cosas. En este terreno nosotros tenemos que vivir, porque es el territorio en que nuestros estudiantes están viviendo intensamente su cotidianidad. No solamente la que esté asociada a los aprendizajes, sino que mucho más que eso. En su construcción de identidad, en su construcción de emociones, en sus relaciones sociales, en su participación, en fin. Ahora, yo creo que en una lógica pedagógica el término inmigrante no nos sirve y nos deja corto y me apropio con todo cariño y respeto del concepto de quien ustedes conocen mejor que yo, de Alejandro Peccitelli, que habla de los colonos digitales, para identificar a quienes irremediablemente, en un sentido positivo del concepto de colonización, tenemos que habitar en un mundo en que no somos nativos, en que no somos fluidos, en que el acento se nos nota, en que es evidente para las nuevas generaciones que tenemos una distancia respecto a las funcionalidades y a la cultura que subyace a esas generaciones. Los profesores no son gamers, en general, algunos pueden serlo. Los profesores tienen dificultades con los conceptos de intimidad y de propiedad intelectual y de reputación en las redes sociales, salvo algunas excepciones que están aquí en la sala que podemos identificar. Pero en general nos cuesta, nos resistimos a ciertos códigos culturales, en un terreno en que somos desconocidos. Pero si lo vamos a habitar con una identidad que nos es propia de la identidad educativa. Entonces, cuando decidimos participar en este terreno e innovar con los estudiantes, lo que estamos proponiendo básicamente es que tenemos que mantener nuestra identidad de educadores, tenemos que tener un propósito, tenemos que agregarle un valor a esa presencia y tenemos que darle un sentido de permanencia, en un buen sentido de colonización,
no en un sentido de avasallamiento, ni de irrupción, ni de destrucción de un código cultural, sino que de cómo en la interacción con ese mundo digital podemos agregar ese valor. El que mejor va a resolver la configuración del proyector con el computador en la sala de clase es un alumno. Él es el nativo. Él se desempeña bien en ese terreno. Lo conoce, sabe dónde están sus escondites, sabe cuáles son los trucos. Pero el que define que el contenido que voy a proyectar tenga un objetivo pedagógico soy yo, porque soy el educador. Y en realidad no tengo por qué entender exactamente cuál es el cable que va a qué puerta específica de mi computador para poder entender y para poder ser un colono de este mundo digital. Pero si pierdo la identidad, si pierdo el liderazgo pedagógico, si pierdo el sentido y la agregación de valor, me transformo ni en un colono ni en un inmigrante, sino que en un híbrido que ya podríamos buscar cómo lo definimos. Pero lo perdemos y perdemos esa oportunidad. Yo, para que tengamos ahí un espacio de conversación, dos propuestas que voy a tratar de ejemplificarla con cosas muy concretas de cómo avanzar en esta estrategia de colonización digital. Una tiene que ver con reconocer primero que nada que las tecnologías pueden eventualmente ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje y hay literatura para eso, siempre y cuando tengan una intencionalidad pedagógica. Lo que quiero decir es que las pizarras digitales interactivas no son pizarras digitales interactivas, porque los objetos no tienen propiedades subjetivas como la interactividad. Yo tengo un teléfono inteligente como la mayoría de ustedes, pero he llegado a la conclusión de que no es inteligente. Puede que sus diseñadores sean inteligentes, pero no me cuenta chistes, y la inteligencia, el sentido del humor es parte de la inteligencia. No me resuelve mis relaciones con mi hijo adolescente, que es un nivel avanzado de inteligencia. No me resuelve las cuentas, en fin, no me resuelve elementos que son mucho más complejos, que son propiedades de alguna de las inteligencias que hoy día definimos. Las pizarras digitales interactivas son pizarras digitales que favorecen la interactividad, más que otras tecnologías, pero los que definen la interactividad es quien planifica y diseña la didáctica con que se van a utilizar. Y hay un elemento fundamental. Voy a mostrar un solo ejemplo, se puede mostrar dos ejemplos. En este caso uno muy simple, pero que fundamentalmente me sirve para apoyar el concepto de cómo transformamos tecnología con este sentido e intencionalidad pedagógica. Me imagino que en Argentina, como nos pasa en Chile y en varios territorios, un elemento fundamental para mejorar la comprensión lectora en nuestros alumnos es la fluidez lectora o velocidad lectora, como ustedes quieran llamarlo, que para los que no entienden el concepto, que no tienen la suerte como yo de ser profesor de lenguaje, básicamente eso significa que si un niño a los 2-3 años, cuando se inicia su desarrollo lector, se enfrenta a un texto como este y empieza a leer fluidez lector, cuando llegue a la última sílaba se le olvidó lo que estaba diciendo en la primera y por tanto los niveles de comprensión lector se pierden. Entonces, esto es una habilidad instrumental. Uno debe ser capaz de leer ciertas palabras por minuto para definir que tiene una fluidez lectora. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente lo hacemos con un conjunto de guías, con mediciones estandarizadas y con políticas que definen los países en sus marcos curriculares de cierta cantidad de horas que hay que dedicar a la fluidez lectora. Nosotros proponemos ocupar herramientas tan simples como esta, que si somos capaces de generar ciertos estándares, podríamos, por ejemplo, llamar ciertos karaokes que nos permitan estandarizar el uso en una interacción como esta, que es un tipo de imágenes y de secuenciamiento que los alumnos están acostumbrados a los segundos o tercer años, y entonces uno puede ir siguiendo la barra para poder entender cuál es la velocidad o la fluidez lectora. Si se dan cuenta, esto es para un niño de primero básico, en el primer semestre, y los fonemas y la complejidad de vocabulario que está asociada tiene que ver con esa pertinencia. Por tanto, aquí hay, a pesar de lo simple de la tecnología o del software de programación, hay un diseño pedagógico importante respecto a qué imagen usamos, qué texto usamos. Si se dan cuenta, cuando llega al punto va a haber una pausa, que es la pausa que modela cómo la fluidez lectora debiera ser desarrollada. Lo que hay aquí es tecnología, sí, y tiene que ver con la cultura digital, visual. Nos permite que el profesor tenga un elemento mucho más estandarizado al momento de entender cuál es esa fluidez lectora. En términos de modelamiento, es mucho más eficiente este modelamiento a que yo me siente con cada uno de mis 35, 40 alumnos en segundo básico a tratar de modelar cuál es hay un término técnico de eso que tiene que ver con la intencionalidad con la que uno va desarrollando esa fluidez.
Fluidez lectora, como elemento en donde la tecnología permite nuevas oportunidades de aprendizaje. No reemplaza el rol docente. O sea, esto no me reemplaza un profesor. Esto puede ser una herramienta de diagnóstico, puede ser una herramienta de inicio, puede ser una herramienta, pero fundamentalmente supone que el profesor tiene que tomar ciertos elementos clave para poder desarrollarse. Un segundo elemento que es fundamental es entender que las nuevas formas de aprender enriquecen estrategias ya existentes. La colonización no tiene que ver con olvidar aquellas cosas, con obviar, borrar y desterrar aquellos elementos que sabemos que funcionan bien en el aula y que son estructurantes. Y probablemente cuando hablamos de innovaciones hablamos de convergencias de recursos que generen experiencias más interesantes que solamente el uso de tecnología. Voy a insistir en el lenguaje porque ya les conté de dónde vengo. Pero en este mismo nivel, esto es quinto grado, que tiene que ver con comprensión oral, que también es un desafío importante que los niños no solamente comprendan lo que lean, sino que también comprenden lo que escuchan. Si ahora llegan a comprender lo que escriben, sería fantástico, pero ese ya es un nivel superior. Pero este es un tema complejo en términos de cómo resolvemos estrategias de comprensión oral dentro del aula. Esto supone que aquí hay por lo menos dos habilidades fundamentales. Una habilidad es tener la capacidad de escuchar. Y entonces yo lo que puedo hacer es contarles un cuento a ustedes, narrarles un cuento y a partir de eso generar un ejercicio en que ustedes vayan desarrollando una comprensión con distintos instrumentos. Acá necesitamos tecnología, es obvio que necesitamos tecnología porque la narración hoy día que los niños reciben respecto a la experiencia de narrativa son mucho más enriquecidas que las que un profesor puede hacer. Pero sigue siendo una estructura. Sigue siendo un espacio de aprendizaje. Entonces, claro, yo puedo hacer, no sé si se va a escuchar porque está atrás el volumen, pero cuando yo hablo de escuchar algo como esto. Desde allá. Está. La princesa que iba a jugar al fin del mundo con el príncipe Mono. Bueno, no les voy a contar toda la historia de la princesa y el príncipe, ustedes pueden hacer sus propias lucubraciones de lo que le pasó a la princesa y el príncipe, pero básicamente hay 7 minutos de cuento en que lo que implica es que efectivamente el texto está enriquecido de una ambientación que hace mucho más cercana la experiencia de recepción oral que los niños están acostumbrados a escuchar que la sola oralidad que puede tener un profesor. Pero esa estructura no me sirve. El solo cuento expresado no va a ser suficiente si no lo inserto en algo que es más avanzado. Entonces, por eso es importante que luego de escuchar el cuento tengamos una estructura que permita que, por ejemplo, se pueda interpretar y los alumnos puedan secuenciar a partir de su comprensión oral qué fue lo que ocurrió ahí. O puedan básicamente resumir el cuento que escucharon para poder tener una experiencia de aprendizaje. Estos dos elementos son clásicos, esto es analógico, pero si no somos capaces de combinarlo y entender que tomar una ordinalidad y poder hacer un secuenciamiento de la historia es parte del ejercicio de comprensión lectora, difícilmente vamos a poder desarrollar nuevas experiencias que se enriquezcan y no que se reemplacen. En síntesis, cuando hablo de enriquecer las formas de aprendizaje, básicamente me estoy refiriendo a ocupar recursos que son del mundo digital en función de objetivos pedagógicos, aunque suenen mucho más del objetivo analógico. Este es el ejemplo que a Vera le encanta particularmente, que tiene que ver con la búsqueda de, desde mi rincón, desde mi esquina y perímetro de profesor de lenguaje, sigan pidiendo resúmenes de sus libros, pero pidan los peores resúmenes que están disponibles en la red. Porque igual lo van a buscar sus alumnos, igual van a buscar las monografías en el rincón del vago. Lo que tenemos que hacer es reconocer que hoy día hay una disponibilidad de interacción con contenidos como eso que hace que la petición de pedir un resumen nos descalifica desde la estructura y desde el desafío pedagógico, porque dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué mi profe, mi maestro me pide algo que está hecho 1000 veces, millones de veces en la web? ¿Qué sentido tiene que yo escriba otro resumen que ya está disponible? Porque nos perdemos el objetivo pedagógico. Yo entiendo que lo que probablemente estamos buscando es que los estudiantes tengan capacidad analítica, tengan capacidad de síntesis. Entonces busquemos las herramientas que permitan esa capacidad de síntesis, esa capacidad analítica. Y eso lo podemos transformar diciendo, estimados estudiantes, a partir de estas 10 hojas yo les pido que busquen un resumen y que entren al rincón del vago. Que por favor entren al rincón del vago. Digan a sus padres que yo autoricé que ustedes pueden entrar al rincón del vago. Se lo escribo. Porque lo que les voy a pedir es que me traigan el peor resumen. Y de esa forma podemos trabajar con elementos más pedagógicos.
y más innovadores. O que hagamos navegación por Wikipedia. Esto es algo que le he escuchado a unos profesores que me parece fantástico. Entonces, que lo que hacen es jugar con la enciclopedia en términos de poner un concepto de inicio y un concepto final. Y entonces vi un ejemplo precioso, que no sé si es el más pertinente, pero era, tienes que partir por Chile, en nuestro caso, y terminar en los Beatles. Y lo que tienes que hacer es ir buscando hipervínculos en el artículo de Wikipedia que te permite ir haciendo un paso a paso hasta que llegue a los Beatles. Entonces, en el caso de lo que habían logrado como 10 pasos que iban desde Chile, periodo de la colonia, principales conquistadores, impacto de la Armada inglesa, en fin, y un almirante que había nacido en Liverpool, los Beatles. Pero lo que hacemos es jugar con la estructura de hipervínculo y terminar generando mapas conceptuales que tienen que ver a partir de la experiencia de los estudiantes. Tenemos que pedirle a nuestros estudiantes que produzcan contenido, no porque no los produzcan, es que los producen fuera del aula. Y deberíamos ser capaces de integrar esa capacidad y ponerla a disposición de muchos de los reportes, informes, monografías y expresiones que pedimos dentro del aula. Pero probablemente no sea solamente interesante que el informe o el reporte que antes venía en papel o en carpeta corcheteada o engrapada, hoy día venga en un video, sino que sometamos el video en la evaluación a los estándares que hoy día sometemos la reputación con la que construimos identidad. Y que entonces parte de la evaluación sea publicarla. Parte de la evaluación tenga que ver con el nivel de reputación que logra ese reporte en la red, o con las correcciones, o con la colaboración que implica. Ahora, yo creo que finalmente enriquecer la forma de aprendizaje tiene que ver con escuchar a los nativos y permitirles que propongan soluciones y permitirles que participen en las decisiones de los elementos didácticos o en las planificaciones y las propuestas de aprendizaje. Eso tiene que ver con experiencias mucho más... No tiene que ver con tecnología, tiene que ver, al menos con mi preocupación obsesiva, de que cuando yo le digo a mis estudiantes que anoche perdieron su tiempo jugando ese videojuego que los envicia, lo único que estoy logrando es generar una muralla de 3 metros de altura que va a impedir que la experiencia cognitiva, emocional o la que fuere que vivieron nuestros estudiantes se pueda expresar dentro del aula. Lo que creo básicamente es que en este camino de encontrarnos con las tecnologías dentro del aula y que estas dos brechas se puedan articular, una cosa importante tiene que ver con estructurar estos espacios de acercamiento y de conversación. La innovación tiene que ver con hacer cosas nuevas, ¿no? Tiene que ver con buscar recursos distintos a lo que nos ocurren. Tiene que ver con esta foto que es absolutamente personal, mi bicicleta, en una actitud irrespetuosa, pero que tiene que ver con esta lógica de innovación. O sea, no, hay que estacionarse en lugares donde antes no nos hemos estacionado. Es definitivo. Y eso implica riesgo. ¿Nos pueden multar? Sí, nos pueden multar. Tenemos que tomar decisiones que tengan que ver con utilizar el rincón del vago, aunque parte de mis apoderados me vengan a reclamar mañana que cómo es posible que yo esté incentivando el uso de ese antro de perdición intelectual y de derechos de autor que es el rincón del vago. Tengo que dejarme provocar por los estudiantes, sí, tengo que dejarme provocar por los estudiantes. Tengo que permitirle espacios de decisión, siempre y cuando, y eso es parte también de la innovación, yo no pierda el control de lo que yo estoy gestionando y de lo que yo estoy liderando en términos de proceso pedagógico. Porque si no, de otra forma, lo que hago es renunciar al rol que es fundamental, que es el rol mucho más educativo de liderazgo pedagógico en las conversaciones. Muchas gracias, señores y señoras.